Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pamela Choqui y les doy la bienvenida a una edición más de Bolivia News por Bolivia Web TV. Estas son las noticias por el lunes 15 de septiembre del 2014. Esta madrugada en la cárcel del Abra de Cochabamba, 4 personas fallecieron y 11 quedaron heridas luego de una pelea entre reclusos bolivianos y extranjeros por presuntas pugnas de poder en el penal. Los involucrados habrían utilizado armas punzocortantes y de fuego en el enfrentamiento, y las armas fueron arrojadas por personas del exterior del penal por encima de los muros. La policía prevé realizar una requisa en el penal durante el día, según declaró el gobernador del penal, coronel Alberto Suárez. Los reos fallecidos son Gustavo Tomar Ramírez, Edgar Tamcara Sandangorda, Sergio Camilo Arce y Humberto González Olmedo. Los heridos reciben atención médica en el hospital Viedma. Las principales rutas de acceso de Santa Cruz se encuentran nuevamente bloqueadas, esta vez por la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte, quienes exigen que las autoridades pertinentes arreglen el mal estado de las carreteras y que la Agencia Nacional de Hidrocarburos recalibre los tanques de gas natural vehicular de los transportistas. Juan Carlos Pardo, dirigente de la Federación Departamental de Transporte, ha informado de que las carreteras que conectan a Santa Cruz con Tarija, con los valles cruceños, con la Chiquitanía, Puerto Suárez, Trinidad y Cochabamba se encuentran bloqueadas por centenares de transportistas. A partir de hoy, el Tribunal Supremo Electoral, a través de sus reparticiones departamentales, notificará a los 171.200 jurados electorales, quienes se encargarán en Bolivia de la administración de las mesas de sufragio el 12 de octubre. La nómina de las autoridades ciudadanas electorales fue publicada ayer en todo el país y será difundida por las notarías de cada zona, en tanto que en el extranjero las listas de los 7.200 jurados electorales se publicarán en las legaciones diplomáticas y el órgano electoral realizará su capacitación por internet. Los ciudadanos que fueron designados como jurados y que no puedan cumplir con esa labor deben presentar sus excusas ante los 9 tribunales electorales departamentales del país hasta el lunes 22 de septiembre. Hoy entra en servicio la línea amarilla que conectará la zona sur de La Paz desde Obrajes hasta el sur del Alto con Ciudad Satélite. El recorrido dura apenas 16 minutos y medio, lo cual permitirá ahorrar entre 20 a 30 minutos en el trayecto. Los vecinos de 22 zonas se beneficiarán del proyecto y la línea amarilla es la más larga del sistema, tiene 3.74 kilómetros de extensión, 31 torres y trabajará con 169 cabinas. Esta línea puede transportar a 6.000 pasajeros por hora en ambos sentidos. Además, un sistema de circuito cerrado con cámaras y monitores garantizará la seguridad de los usuarios. El volumen de las exportaciones bolivianas de madera y sus manufacturas cayó un 57.88% en el periodo 2010-2013 debido a la escasez de la materia prima en el país, según datos elaborados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el IPSE. Los principales mercados de estos productos son Estados Unidos, China y Chile. La Razón publicó que el año pasado Bolivia importó 6 veces más mobiliario de lo que exportó a los mercados externos. El Día de la Tradición Cruceña se realizó en el Cambódromo. La 26ª versión del Día de la Tradición Cruceña se vivió ayer con un nuevo recorrido. La caminata se inició a las 10:25 horas al pie del monumento a Cristo el Redentor, tomando el segundo anillo para ingresar a la avenida Alemania, doblando luego por el cuarto anillo hasta alcanzar el Cambódromo con un recorrido de 4.1 kilómetros. Miles de personas vestidas de tipoy, las mujeres y los hombres de camisa y pantalón blanco portando la bandera de Santa Cruz bailaron al son de los ritmos orientales como el taquirari, carnaval y chovena, los cuales fueron interpretados por las tamoritas. Este evento, organizado desde 1989, también fue para conmemorar los 30 años de la fundación de la Federación de Fraternidades Cruceñas, nacida el 16 de septiembre de 1984 y que en la actualidad acoge a 200 grupos de amigos.
lo más importante de este día es recuperar el fervor cívico. Estos son los datos económicos en Bolivia News. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 8.88, el yen se cotiza en 0.06. Y es momento de deportes en Bolivia News. Estos son los resultados de la última fecha liguera jugada este fin de semana. En Cobija, Real Potosí le aguó la fiesta Universitario de Pando en su estadio en su estreno de local en Cobija al empatarle 0-0. En el Tahuichi, Blumen no pudo frente a Sport Boys y se dio un empate de 2 goles por lado. En otro partido jugado el sábado en Oruro, Bolívar goleó a Oriente por 4-0. Por su parte, Nacional Potosí le ganó a Universitario de Sucre por 3-0. En otro partido, San José de Oruro le ganó Petrolero de Yacuiba por 4-1. Hoy se completa la fecha liguera con el partido entre Wilstermann y The Strongers en Cochabamba. Se corrió el Nacional de Motociclismo con Antesana como protagonista. Fue el piloto más destacado de la 6ª fecha nacional de motociclismo que se corrió el fin de semana en Cochabamba. Marco Antesana, que tuvo el apoyo de su gente, se impuso en las 650 cilindradas Open de la modalidad Enduro el sábado y ayer domingo en la MX1 de Cross. La prueba se corrió en el motódromo de la zona de La Quintanilla ante unos 3.000 espectadores. En las 2 jornadas, en el segundo y tercer lugar de ambas categorías, se repitieron los competidores con el local Cristian Pinto y el cruceño Roy Velasco. Antesana ha recuperado su nivel tras una lesión que lo tuvo fuera de las carreras durante varios meses. Esas fueron las noticias de la jornada en Bolivia News. Soy Pamela Choc y los esperamos con más información en Bolivia Web TV al alcance del mundo. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.